Moisés. ¿Qué pasa, Eldad? La columna de nube se movió. Debemos preparar las cosas y avisar al pueblo. Dios nos está mostrando que debemos partir. Oseías, ve y avisa a todos. Descuida, tío, ya voy. ¡Un momento! Me gustaría que... Atención, por favor. Silencio. Gracias, Oseías. Sé que hemos enfrentado dificultades. El hambre, la sed, la guerra. Pero Dios nunca nos desamparó. Por tanto, nunca dejen de confiar en el Señor. Incluso cuando nos sentimos frustrados, desamparados, cuando las cosas no suceden como esperamos. Pasamos un momento triste ahora. Muchos de ustedes perdieron a un ser querido. Pero no fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra. Y tampoco Dios. Y si estamos aquí hoy, siguiendo el viaje, es porque Él está cumpliendo su promesa. Y debemos agradecer también a esos valientes guerreros que lucharon por nuestro pueblo. Especialmente a Oseías. Fue Dios quien nos guió a la victoria. A través de ti que lideraste a los soldados, Oseías. El Señor estuvo al mando en el campo de batalla. Nosotros hicimos lo posible, sí. Pero Él lo imposible. Por eso, a partir de ahora, Oseías, que quiere decir salvación, se llamará Josué, que significa Dios es la salvación, porque Dios nos salvó por medio de Él. Es un lindo nombre. Josué. Me gusta. Josué. Qué extraño. ¿Oseías ahora es Josué? Va a ser difícil acostumbrarse. Es simple. Josué. Ven acá, Josué. Dame un abrazo. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Hijos de Israel, es hora de partir. Alguien viene. Dígame, ¿puedo ayudarlo? ¿Es este el campamento de los hijos de Israel? Sí, aquí es. Todos cálmense, por favor. Por favor, uno a la vez. Uno a la vez, calma. Tengan calma, por favor. Por favor, calma. Tranquilos. Silencio, por favor. ¡Silencio! ¡Silencio! Tengan paciencia, por favor. Moisés atenderá a todos. Bien, entonces haremos esto. Tu vecino de tienda te dará 2 ollas de barro por el daño causado. Yo hablaré con él para que cumpla el acuerdo. Por favor. ¿Puedo hacer pasar al siguiente? Es mejor esperar un poco, Josué. Creo que mi hijo necesita una pausa. Gracias, mamá. Realmente necesito respirar. Dios te confió una misión enorme, hijo. Pero estoy segura que tendrás la fuerza y los medios para realizarla. Disculpa, Moisés, pero es urgente. ¿Qué pasa? Un señor llegó al campamento con un grupo de personas y quiere hablar contigo, Moisés. ¿Qué señor? Él dice que se llama Yetro y viene con tu esposa e hijos. ¿Estás seguro?
Jethro, Zípora y mis hijos. Fue lo que el señor me dijo. Y te está esperando en la entrada del campamento. No Voy sé a si- verlos. Dile a la gente, Josué, que no atenderé a nadie más por hoy. Ve, hijo, ve con tu familia. Escuchen, Moisés no atenderá a nadie por hoy. Vuelvan mañana, por favor. Por favor. Todo está bien. Todos serán atendidos. Creo que pueden esperar un poco. Mañana, vuelvan mañana. La gente no tiene la menor paciencia. Solo problemas y quejas. Yo no sé cómo aguanta mi tío. Yo creo que no voy a poder aguantar esperar a conocer a mi nuera y a mis nietos. Voy a encontrarme con ellos. Anda, abuela. Y yo voy a contar la noticia. Oi, bom te esperar. ¡Zípora! Agora não vou mais errar, pois conheci o amor que vem da fé, o amor que vem da fé. Abraça-me, contigo irei ao altar, sacrificar, vencer, começar. ¡Ay, hijos míos! Venimos a buscarte. Te extrañamos mucho. Yo también los extrañaba mucho. Vino todo mundo, mira. Jethro. Como tú liberaste a los hijos de Israel, entonces yo traje a tu esposa y a tus hijos. ¿Cómo estás, señor? Feliz por estar aquí, Moisés. ¿Y tú? No tiene idea de cómo me siento por volver a verlos. No podría haber recibido una mayor bendición. Moisés. ¡Mamá! Zípora, ella es mi madre, Yocabed. Shalom Aleichem. Shalom. Estoy tan contenta por finalmente conocerla. Yo también, querida. Tan linda. Ay. Y estos jovencitos son mis nietos. Niños, denle un abrazo a su abuela. Queridas, qué bueno volver a verlas. Mamá, él es mi suegro, Jethro. Señor, es un placer conocer al hombre que recibió a mi hijo y lo acogió en su familia. El honor es todo mío. Y por las historias que he oído de usted, sé que estoy ante una gran mujer, con una fe poderosa. Nada de eso. ¿Y todas estas jóvenes tan lindas son todas sus hijas? Sí, sí. Ella es Tamarina. Es un placer, señora. Un placer. Ada, Mucho gusto. Encantada. Jerusa. Estoy feliz por finalmente estar aquí, señora. Y ella es la pequeña Jackie. Es un placer. Un placer. Todas son bienvenidas. Vamos a mi tienda. Allá podrán descansar y conversaremos mejor. Por mí.
Jethro trajo a mi familia. ¡Pero qué maravilla! ¿Zipporah? Miriam. Un placer. Un enorme placer. Yo estoy segura de que nos volveremos grandes amigas. Moisés me había dicho que eras linda. Y no exagero. Pero para nada me parece brava, hermano. ¿Cómo? ¿Eso es lo que andas diciendo de mí? ¿Que soy brava? ¿Acaso mentí? Oye. Y estos lindos pequeños son tus sobrinos. Vengan acá. Vaya con ella. ¡Qué lindos! Cuéntanos, abuela, ¿cómo liberó papá al pueblo? Enfrentó al ejército del faraón. ¿Y es verdad que el mar se abrió? Es verdad, sí, pero es una larga historia. Ah, no sé si quiero escuchar los detalles, suegra. Me aterra solo el pensarlo. No puedo creer que estén aquí. No sé cómo agradecerle haberlos traído, Jethro. No hace falta. No. Menos, Moisés. ¿Cuántas noches pasé en vela tomando una copa de vino, oyendo el silencio, recordando nuestras conversaciones? También lo extrañé mucho, señor. No hubiera podido llegar hasta aquí sin sus consejos, sin el amor de Zipporah y los niños en mi corazón. ¿Cuántas veces recurrí a sus recuerdos? Saber que los reencontraría renovaba mi fuerza. Me hubiera gustado ir a buscarlos antes. Lo importante es que ahora estamos juntos. Señor, ¿y cómo supo que estábamos aquí? Las noticias corren, Moisés. Muchos viajeros pasan por Madián y un campamento de este tamaño llama la atención. Pero lo que más me impresionó fueron las historias que oí de cómo Dios los liberó. Todo es verdad, suegro. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y todo lo que le hizo al faraón y a los egipcios fue por amor a Israel. Oí decir que muchas plagas cayeron sobre la tierra de Egipto. Exactamente. Dios me envió con Ramsés para pedirle que dejara partir al pueblo. Pero él se negaba de forma obstinada. Tenía el corazón cada vez más endurecido. Y Dios realizó grandes prodigios.
sufrí, suegro. Pero Ramsés continuó con el corazón endurecido. Hasta el fin. Pero el faraón dejó que el pueblo partiera. Sí. Llegaron hebreos de todas partes de Egipto. Y finalmente nuestro pueblo dejó la esclavitud. De día el Señor nos guiaba con una columna de nube. Y en la noche con una columna de fuego. Hasta que Ramsés vino a buscarnos. No tengan miedo. Mantengan la calma y verán que el Señor nos da una salida. A los egipcios que hoy están viendo nunca los volverán a ver. Dios luchará por ustedes. Bendito sea el Señor, Moisés, que los liberó de las manos de los egipcios y del faraón. Ahora sé que nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Ah, ya están aquí los dos conversando. Así es, hija. Moisés me acaba de contar la historia más increíble que haya oído en toda mi vida. ¿De verdad? Papá, la gente está allá afuera esperando para celebrar contigo. Entendí. ¿Entendiste? Bien. Voy a dejarlos a solas. Está Tendremos bien. tiempo, Moisés. Ustedes dos deben tener mucho de qué hablar. Shalom. Shalom, suegro. Lo veo en un rato. Entonces, ¿le estabas contando todo a mi padre primero? Extrañaba tanto que me miraras de esa forma. ¿Ah, sí? Cada vez estás más linda. ¿En serio? Si quieres, puedo contarte toda la historia. ¿Quieres? No. Sí quiero, pero después, con calma. Ahora quiero estar con mi marido, el amor de mi vida. Cansado de esperar. Acepta mi más sentido pésame. Gracias. Estoy seguro de que si ella estuviera aquí, estaría muy feliz de conocerlos a usted y a su familia. Es una enorme satisfacción recibirlo en nuestro campamento. Sí, gracias. El hombre que cuidó de nuestro libertador merece nuestra gratitud. El honor fue todo mío, por haber sido bendecido por el Señor con un yerno como Moisés. Mi tío siempre nos habló de su sabiduría y buenos consejos. Y creo que vamos a necesitar muchos de esos consejos ahora. Porque no se imagina lo difícil que es dirigir a toda esta gente viviendo en medio del desierto. Bueno, yo crié 7 hijas solo, pero creo que esto debe ser un poco más complicado.
Un placer. Yo soy Coré. Soy primo de Moisés. Primo. Un placer, Coré. Claro, sí. ¿Cómo está? Estoy bien. Datán. Es un placer conocerte, Datán. Lo mismo digo. Bienvenido, Aviram. Aviram. Es un placer conocerte. Gracias. Baruch Eloheinu shekidesh Baruch Eloheinu ledor vador. Baruch Eloheinu shekidesh Baruch Eloheinu ledor vador. Viti halel lefanai ve'yeh tamim. Amar Adonai le'avah. Creí que nunca estaríamos a solas. Te echaba tanto de menos. También me hiciste mucha falta. Lo sé. La misma que tú a mí. ¿Vamos a jugar? Vamos. Por lo visto, mi suegro ya se integró con todos. Sí, mi papá es bueno para conversar. Tu gente es muy hospitalaria. Es lo mínimo que podemos hacer por la familia que acogió también a mi hijo. Miriam canta bien. La voz más linda de todo el campamento. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Calma! Moisés atenderá a todos. Tengan un poco de paciencia. ¿De dónde sacamos más paciencia? Todo lo que esperamos. No es justo. Suegra, ¿qué hacen aquí todas estas personas tan temprano? Vienen a hablar con tu marido. Moisés resuelve todos los problemas del campamento. Por lo visto no son pocos. ¿Crees que a Moisés le moleste si entro y observo un poco lo que hace? Creo que no. Él lo respeta mucho. Venga conmigo. La culpa no es mía. No me interesa, Moisés. Moisés, cuando le presté mi animal para que lo cruzara con su hembra, él estaba bien, estaba saludable. Yo no voy a aceptar que me entreguen un animal herido. Pero yo no lastimé a tu chivo. Eso no me interesa, yo te lo presté a ti. Silencio. ¿No te lo presté a ti? Calma. Sí. Continúen. No fui Pero yo. no importa, no importa. No importa quién lo lastimó, eso no importa. Si yo te lo presté a ti, la responsabilidad era tuya. Él tiene razón. Tú le debes un animal saludable. Nuestros hijos ya no nos respetan. Ni siquiera quieren trabajar. Un día le pedí a uno que ordeñara leche a la cabra y me empujó para salir de la tienda. Ya no sabemos qué hacer, Moisés. Pero tú tienes pruebas de que ella te engañó. Ese es el problema. No tengo. Por eso estoy aquí. Quisiera que le preguntaras a Dios si aún puedo confiar en ella. ¿Este muchacho se acostó contigo? Sí, Moisés. Solo que ahora se niega a casarse con mi hija, después de deshonrarla. No, no puedo. No puedo casarme con una mujer que ya no es virgen. ¿Quién me asegura que ella no se acostará con otro también? Yo nunca me acosté con nadie. Tú fuiste el primero. Dijiste que nos casaríamos. No, yo jamás dije Tú eso. desnudaste a mi hija. Claro que lo dijiste. No le creo. ¡Silencio! ¡Silencio! Bien, entonces llegamos a un acuerdo. Podemos hacer eso. ¿Están conformes? Muy bien. Por favor. ¿Puedo hacer pasar a los siguientes, Moisés? No, Josué. Pide a los que faltan que vuelvan mañana. Hoy ya no tengo fuerzas. Moisés, hijo, no es bueno lo que estás haciendo. La verdad no ha sido fácil para mí, señor.
Confieso que estoy muy cansado. Y no es para menos. Tú solo no conseguirías ocuparte de todo. Confieso que ya no aguanto más. Entonces óyeme, Moisés. Yo te aconsejo que Dios esté contigo. Representa a tu pueblo ante Dios. Lleva sus causas hasta Él. Entonces enséñales los estatutos y las leyes. Muéstrales el camino que deben andar y el trabajo que deben hacer. Busca entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, dignos de confianza y enemigos de las ganancias deshonestas. Nómbralos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos siempre estarán a la disposición del pueblo para juzgar sus problemas. Traerán ante ti solo las causas más graves, pero todas las causas pequeñas las juzgarán ellos mismos. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Le daré a cada uno de ustedes ante el pueblo la autoridad para legislar sobre las cuestiones del día a día. Gracias por todo, suegro. Sus consejos fueron de gran valor. El peso ahora es mucho menor. Realmente tienes otro ánimo ahora. Y fue bueno para todos. Ahora el pueblo ve sus cuestiones ser juzgadas con mayor rapidez y los jefes se sienten más participativos. Me da gusto que todo haya salido bien, con la bendición de Dios. ¿Sabes, Moisés? Llegó la hora de que regrese a mi tierra, que cuide a mi rebaño y que cuide a aquellos que necesitan de mí. ¿Sabes? Allá soy un poco lo que tú eres aquí. Jethro, Moisés no exageraba ni un poco al hablar de su sabiduría. Soy yo quien tiene que agradecer su generosa hospitalidad. Papá, tienes que marcharte, ¿de verdad? Sí, ¿por qué no te quedas un poco más? ¿Quién va a cuidar de nuestra casa, hija? No puedo dejar todo en manos de los empleados eternamente. ¿De verdad no quieres que yo vaya contigo? No hay necesidad, no. Y tampoco quiero privarlas de esta gran oportunidad de convertirse en parte de esta maravillosa nación que está comenzando a formarse. Papá, ¿pero cómo te las arreglarás allá? No te preocupes. Adira y Menahem siempre estarán allá ayudándome. Así como Betania también me ayuda bastante. Además, tú tienes un marido que cuidar. Él necesita mucho de tu apoyo. Eso es verdad. Y tampoco quiero quitarle más tiempo a Moisés. Él tiene cosas más importantes que hacer que entretener a su suegro. Suegro, por mí usted no se iría nunca. Lo sé, hijo. Pero tengo que irme. ¿Prometes que irás a visitarnos? ¿Y que no vas a tardar mucho? Siempre que pueda iré a visitar a mis nietos. ¿Creen que su abuelo podría pasar mucho tiempo lejos de ustedes? Papá, te voy a extrañar muchísimo, papá, mucho. Pero, mi querida hija, Madián está muy cerca. Puedes ir a visitarme. Es cierto, Jerusa. Basta de llantos, pareces una niña. O entonces vete con papá. Ahora ven. ¿Me dejas abrazarte también? Papá, me voy a quedar tan preocupada por verte partir así sin compañía. Le pedí a 2 muchachos que acompañen a tu padre hasta Madián. Quédate tranquila. Bueno, así está mejor. Sí. Shalom. Papá. Vamos, Moisés, vamos. Llevaré a su padre hasta el monte Sinaí. Gracias. Cuídate.
De aquí sigo solo, Moisés. Muchas gracias una vez más, suegro. No hay nada que agradecer. El trabajo y los méritos son todos tuyos. Moisés, te pido que cuides bien a mis hijas y a mis nietos. No se preocupe, los cuidaré. Estoy seguro de eso. Y en cuanto pueda, iré a visitarlos en Canaán. Claro. Estoy muy orgulloso del hombre en que te has convertido. A usted le debo buena parte de lo que soy hoy. No seas modesto, pero te agradezco la deferencia. Hasta luego. Hasta pronto. Shalom. Shalom. Moisés. Aquí estoy, Señor. Así debes hablar a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, cómo llevé a mi pueblo sobre alas de águila y los traje cerca de mí. Ahora, si todos vienen a escuchar mi voz y respetan mi alianza, entonces serán mi propiedad particular de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y también dijo el Señor, ustedes serán para mí el reino de los sacerdotes y una nación santa. Eso es maravilloso, Moisés. Todo lo que dijo el Señor, lo haremos. Reúnan al pueblo. Le anunciaré lo que Dios dijo a toda la congregación. Ustedes oyeron lo que dijo Moisés. Debemos purificarnos. No puedo creer que escucharemos la voz del propio Dios. Puedes creerlo. El Señor se manifestará ante todo el pueblo. ¡Qué bendición! Y nada de tocar a mi hermana hasta entonces, ¿está bien, Bezalel? Esa va a ser la parte difícil. Son solo 3 días, Oliab. ¿Sí? Entonces es mejor que ni nos acerquemos mucho, Abigail. Entonces lavemos nuestras ropas. Moisés dijo que Dios quiere todo listo entre hoy y mañana. El tercer día. El Señor se posará sobre el monte. ¿Ustedes realmente creen eso? ¿Y por qué dudaríamos de Moisés? No, yo tengo curiosidad. Estoy ansiosa por oír la voz del Señor. No veo la hora de que suene esa trompeta para subir al monte. Sí. Imaginen eso. Estaremos todos ante la presencia de Dios. Como Moisés. Eso no es poco. Un gran privilegio. No entendí por qué no podemos tocar a las mujeres. No es que yo particularmente esté pensando en una a quien pueda tocar, pero ¿qué tal si tropiezo con una por accidente? Lo que Moisés quiso decir, Simut, es que tenemos que consagrarnos a Dios. Eso significa que tenemos que por un tiempo alejarnos de los placeres. Orar, concentrarnos, evitar charlas futiles. Espero que esta charla no lo sea. ¿Lo es? Claro que no. Es normal tener dudas. Sobre todo nosotros, que no somos hebreos. Ah, pero ahora ustedes son hebreos. ¿Y nosotros podremos subir, papá? No, ¿qué? Ni pensarlo. De hecho, ni siquiera se acerquen. Moisés dijo que se establecerá un límite y que quien lo rebase muere. ¿Muere? ¿Pero cómo? Muere. No les interesa. Deben quedarse lejos y se acabó. Vamos a obedecer, mamá. Solo quiero entender. Este asunto no es para los niños. Muere flechado o apedreado. ¡Con él! ¿Qué pasa? ¿Ya no se van a acercar? ¿Y tú? Estaba pensando que no sé cómo logré enfrentar todo eso sin ti a mi lado, Zipporah. Fue muy difícil para mí. Y para los niños también, pero
Yo sabía que la importancia de todo lo que Dios estaba haciendo a través de ti. Él quiere hacer de nosotros una gran nación, mi amor. Yo ya me siento muy nerviosa de saber que oiremos la voz del Señor. No te preocupes. Hace tiempo que él y yo hablamos y yo aún estoy aquí, ¿no es así? Pero tú estás acostumbrado. Pero cuéntame, oye, ¿cómo es la voz de Dios? Lo sabrás pronto. ¡Ay, Moisés! tengan miedo. El Señor le hablará a su pueblo. Yo soy Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, liberándote de la esclavitud. No tendrás otro Dios más que yo. No crearás para ti imagen ni escultura a semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios. No dirás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Recuerda el sábado y santifícalo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es el sábado del Señor. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el forastero que esté en tu casa. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su jumento,
ni nada de aquello que le pertenezca a tu prójimo. Hijos de Israel, el Señor le habló a su pueblo para que en Él crean eternamente. Aquel que siga sus mandamientos tendrá su misericordia. Vimos la gloria del Señor y oímos su voz en medio del fuego. Pero habla tú con Dios, Moisés, y te oiremos. Sí. Que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Por qué tienen miedo? Vieron que Dios habla con un hombre y él sigue vivo. Pero si eso continúa, podemos morir consumidos por el fuego, Moisés. Ve tú y habla con él. Todo lo que él diga, lo haremos. Moisés. Te escucho, Señor. Escuché las palabras del pueblo. Ojalá que tengan el corazón para temerme y respetar mis mandamientos todos los días, para que el bien se haga con ellos y con sus hijos para siempre. Deja que vuelvan a sus tiendas. Tú, sin embargo, quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, estatutos y juicios que tendrás que enseñarles para que los cumplan en la tierra que yo les daré. Así lo haré, Señor. Vuelvan a sus tiendas. Dios me dará sus leyes y las llevaré ante ustedes. Éxodo, capítulo 21, versos 1 al 3. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Aunque muchas de estas leyes mosaicas eran indudablemente leyes antiguas que habían estado en vigencia durante algún tiempo, ahora fueron puestas todas en práctica con la aprobación divina. No debía haber una cosa tal como una servidumbre permanente e involuntaria de un esclavo hebreo sometido a un amo hebreo, según Levíticos capítulo 25. Sin embargo, debido a que la esclavitud era una institución establecida y general, Dios permitió su práctica. Con todo, al mismo tiempo, procuró mitigar los males que la acompañaban. Versos 12 y 13. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. El homicidio se trata en los versículos 12 al 14. La ley es similar a la dada a Noé en Génesis, capítulo 9, verso 6. El asesinato intencional no era perdonado en ningún caso. No era considerado como un asesinato el que un hombre involuntariamente hiriera a su enemigo y lo matara, sino homicidio sin premeditación o justificación. La ley de Moisés colocaba entre el vengador de la sangre, o pariente más próximo, y su víctima, la oportunidad para que este último llegara a un lugar de asilo.
Esto había de realizarse en una de las 6 ciudades de refugio, donde podía estar a salvo hasta que su caso fuera tratado delante de los hombres de su propia ciudad. Las leyes siempre debieran combinar la misericordia con la justicia. Verso 15 al 17. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Verso 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Esto implica una deliberada y persistente oposición a la autoridad paterna, puesto que los padres están en el lugar de Dios para sus hijos, y más aún durante sus primeros años. El castigo por maldecirlos es equivalente al castigo por blasfemar el nombre de Dios. Versos 23 y 24. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Debe tenerse en cuenta que algunos de estos estatutos mosaicos no eran absolutamente lo mejor desde el punto de vista divino, sino que eran imperfectos. Eran relativamente lo mejor que el pueblo de Dios podía recibir y obedecer en ese tiempo, y en su estado de desarrollo moral y espiritual. Versos 33 y 34. Si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. En Palestina eran necesarios pozos o cisternas para depósitos de agua. Generalmente estaban cubiertos con una piedra plana. Era el deber del que sacaba agua volver a cubrir la cisterna después de haber tomado el agua. Siempre era posible que se extraviara el animal de algún vecino y se dañara debido a la negligencia ajena. Incapaz de salir por sí mismo, ese animal podía ahogarse si caía a una cisterna. El dueño de la cisterna debía indemnizar, según la ley, por la pérdida del animal a su dueño, y él se quedaba con el cadáver. Éxodo, capítulo 22, verso 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Así continúan las leyes referente a los derechos de propiedad. La primera sección de los versículos 1 al 5 trata del robo. Se presenta el principio general de que el robo debe ser castigado, de ser posible con una multa. En el desierto, la principal propiedad de los israelitas era el ganado, puesto que se necesitaba más osadía para que un ladrón se llevara un buey que para robar una oveja. El crimen acarreaba un castigo mayor. Verso 2 y 3. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por hurto. Si esta irrupción era intentada después del alba, se suponía caritativamente que el ladrón no tenía intento de matar. Por lo tanto, el que mataba al ladrón era considerado reo de homicidio y podía ser muerto por el pariente más cercano.
Así que todas las exigencias de injusticia quedaban satisfechas si el ladrón se veía obligado a hacer restitución. No se debía derramar sangre innecesariamente, de modo que la ley castigaba el robo, pero protegía la vida del ladrón. El ladrón que entraba en una casa de día era castigado como los otros ladrones, obligándolo a pagar el doble, si no tenía con qué, o más bien no tenía lo suficiente para hacer la restitución exigida, había de ser vendido por robo. Versos 16 y 17. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Dios es tan misericordioso con el santo débil y desvalido como es severo con el pecador osado y testarudo. Las mujeres debían ser recompensadas por aquellos que buscaban compromiso matrimonial. Verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. Más exactamente, a la bruja. Hechicero era alguien que pretendía tener conocimiento o poder sobrenaturales que usaba para influir en los dioses o para emitir efluvios mágicos. El hecho de que se designe a mujeres antes que a hombres sugiere que el sexo femenino era más propenso a este delito. Versos 21 al 23. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Al paso que en otros lugares podían ser vejados los extranjeros, la ley mosaica prohibía a los hebreos maltratarlos. Por el contrario, debían amarlos, según Levíticos 19:34. Su propia experiencia como extranjeros en la tierra de Egipto debía ser un recordativo constante de que debían tratarlos bondadosamente. Esa bondad con los extranjeros también debía ser prodigada con la esperanza de convertirlos en prosélitos. Hechos 13:43. Verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. El primogénito de hombres y bestias, y lo primero de todos los productos de la tierra, ya fuere vino, aceite, cereales o frutas, era requerido del pueblo. El hijo primogénito debía ser redimido mediante el pago de dinero, pero el resto debía ser ofrecido en sacrificio. La entrega de la ofrenda se indica con la orden, no demorarás. Querido Dios, ayúdanos a jamás dudar ni demorar en devolverte todo lo que es tuyo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro extenso recorrido por el libro de Éxodo y llegamos al capítulo 23. Leamos el primer versículo. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Cuídese de lo que habla, amigo oyente. Esta es la regla de conducta de Dios. El que chismea es tan malo como un asesino, un ladrón o un adúltero. Prosigamos con el versículo 2 que dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Si pusiéramos por obra el precepto de Dios que dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, tendríamos que salir de ese asunto de las marchas de protesta. A una persona que estaba protestando porque quería lograr la libertad se le preguntó cuánta libertad tenía
y si podría cambiar su vestido de descontento por otro cualquiera, y si todavía sería aceptado. Esta persona respondió que no. Entonces, realmente no tenía tanta libertad como parecía. Cuando alguien protesta, usted tiene que protestar también y marchar en fila. Esto de las protestas, griterías y confusión no es nada nuevo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 32, leemos: Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿No le suena familiar este caso, amigo oyente? Cuando alguien inicia una marcha de protesta, usted no desea quedarse atrás y se une al grupo, y diríamos que lo hace solo por imitación, sin conocer las razones que empujan a estos grupos a protestar. Concluimos entonces diciendo que esta, amigo oyente, no es la libertad de la que tanto alardeamos. No siga usted a los muchos para hacer el mal. Este es el consejo de Dios. Ahora el versículo 3 de este capítulo 23 de Éxodo nos dice: Ni al pobre distinguirás en su causa. El juicio no debe ser influido por la riqueza ni por la pobreza. El juicio y la justicia deben ser empleados imparcialmente. Los romanos pintan la justicia como una mujer tierna, pero con los ojos vendados. Ella no hacía acepción de personas y llevaba una espada en una mano y una balanza en la otra. La espada quería decir que cuando se entregaba el juicio, habría la ejecución de la pena. La balanza significaba que la justicia sería imparcial. Hace falta que este concepto sea empleado entre nosotros hoy en día. Veamos ahora las leyes en cuanto a la tierra y al sábado. Una vez más, Dios da a Israel esta ley con respecto al sábado y al año sabático. Leamos entonces los versículos 10 y 11 de este capítulo 23 de Éxodo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Dios revisará esta ley con Israel cuando entren en la tierra. Los asuntos del sábado, del año sabático y del año del jubileo son tratados en el libro de Levítico. Brevemente, el sábado era el 7º día de la semana, y era un día de descanso estricto cuando ciertos tipos de trabajo eran prohibidos. El sábado fue instituido por Moisés en Éxodo, capítulo 16, versículos 23 al 29, y es el 4º mandamiento. Es el día que Israel debía santificar al Señor, porque Él lo bendijo y lo apartó para descansar después de la creación. Ahora, el año sabático era el año en el cual la tierra descansaba de todo cultivo, después de haber sido cultivada por 6 años consecutivos. De esta observancia, Israel debía aprender que la tierra no servía tan solo para el provecho del género humano, sino que también era del Señor quien se la dio, y se la continuaría dando si se esforzaba en guardar su pacto. El año del jubileo también se llama el año de libertad. Debía ser santificado cada 50º año, y debía proclamarse a Israel la presencia compasiva y bondadosa de su Dios. Los hebreos que habían sido forzados a venderse a la esclavitud eran libertados. La tierra que tuvo que ser vendida era devuelta a sus dueños originales. Era un año de redención. Veamos ahora en los versículos 14 al 17 3 fiestas nacionales en este capítulo 23 de Éxodo. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. 3 veces durante el año todos los varones hebreos debían comparecer delante de Jehová en Jerusalén. Había 3 fiestas que debían ser celebradas. Primero, la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, la fiesta de Pentecostés. Y en último lugar, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua fue instituida en memoria de la preservación de Israel de la última plaga que fue enviada por Dios contra la tierra de Egipto y de su liberación de aquella tierra de servidumbre.
La fiesta de Pentecostés no tiene ninguna aparente significación histórica, pero era celebrada al fin de la siega de los granos tardíos. Las primicias de la siega eran ofrecidas al Señor en agradecimiento por su bondad para con ellos. La fiesta de los tabernáculos tenía lugar después de la cosecha de los frutos. Era en conmemoración de la redención de Israel de la tierra de Egipto, y recibió su nombre del hecho de que durante la celebración los hijos de Israel habitaban en tabernáculos. Encontramos ahora promesas e instrucciones con respecto a la conquista de Israel de la tierra prometida. Antes de que entraran los israelitas en la tierra prometida, Dios les dio ciertas leyes para guiarlos en la tierra. Leamos en Éxodo 23, los versículos 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Siempre ha surgido la pregunta en cuanto a quién es este ángel. Otras escrituras dan luz en cuanto a la respuesta. El apóstol Pablo, por ejemplo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, «Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Luego en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 10 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo continúa diciendo, «Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor». Es el Señor Jesús a quien debían obedecer. Es definitivamente Él quien está en la mira aquí. Se nos dice que cuando los israelitas entraran en la tierra, se encontrarían allí con un enemigo. La tierra estaba llena de los amorreos, los heteos, los fereceos, los cananeos, los heveos y los jebuseos. Dios dijo a Israel que Él intentaba quitar al enemigo de la tierra por causa de su pecado. Ahora el Señor les dice en el versículo 27 de Éxodo 23, «Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos». Dios está diciéndole a los israelitas que Él va a ponerlos en la tierra, y va a hacer que la tierra sea de ellos. Luego Dios les dice en los versículos 32 y 33 de Éxodo capítulo 23, «No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo». Los hijos de Israel no debían hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra ni con sus dioses. Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Él creía que ya el enemigo había sido quitado de la tierra y no investigó lo suficiente. Ahora, esta equivocación condujo a Israel hacia la idolatría, a servir a otros dioses. El resultado de esta desobediencia fue la cautividad babilónica. Ahora, Israel pudo haberse ahorrado mucha tristeza si no hubiera hecho pactos con el enemigo y con sus dioses. Y aquí concluye el capítulo 23 del libro de Éxodo. Subiré al monte a hablar con Dios, Aarón. Encárgate del campamento mientras no estoy. Ve tranquilo, hermano. Yo cuidaré todo por aquí. Tú ven conmigo, Josué. Me acompañarás parte del camino. Claro, tío. Espera aquí, Josué. No sé cuánto tiempo tardaré en regresar. No te preocupes, tío. Yo estaré aquí esperando. Correcto.
Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos. Deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a 1 querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.
Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4,45 metros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla. 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador,
otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, harás grabar las 2 piedras con los nombres, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod, lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella, como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová, y bordarás la túnica de Aarón de lino.
Y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con estas prendas vestirás a Aarón y a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo, capítulo 29, versos 1 y 7. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El becerro y los 2 carneros tenían que estar listos para el sacrificio que debía seguir a la investidura y al ungimiento, lo que explica la razón por la cual se mencionan primero. Esta parte es primero como preparativo de la segunda parte. Debían ser sin defecto, literalmente perfectos, puesto que de otra manera hubieran sido una ofensa para Dios. Todos los detalles de la consagración hacían resaltar la necesidad de la santidad. La limpieza física es un símbolo adecuado de la limpieza moral y espiritual. A los sacerdotes se les exigía realizar estos lavamientos cada vez que entraban en el tabernáculo u ofrecían sacrificios en el altar de holocaustos. En armonía con esta ley mosaica, se usaba el aceite para iniciar a los profetas, los sacerdotes y los reyes en su ministerio. El aceite representa al Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu sobre los que lo han de recibir. Verso 20. Y matarás al cordero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. La aplicación de la sangre del carnero a la persona del sacerdote era especial y significativa, el acto culminante de la consagración. Esto implica la total dedicación de su vida y de sus aptitudes al servicio de Dios. En forma simbólica, la sangre aplicada en la oreja derecha santificaba ese órgano para que oyera la palabra del Señor. Puesta en la mano derecha, significaba que sus manos quedaban santas para realizar su obra de mediador. Puesta en el pie derecho, santificaba su caminar por la vida como ejemplo para otros. Dicho de otra manera, la vida consagrada, la sangre, del sacrificio que el sacerdote acababa de ofrecer, le era devuelta con el propósito de que su vida pudiera estar consagrada al servicio del Señor. Verso 38, 39 y 45. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. El doble sacrificio diario debía lógicamente seguir a la consagración del altar. Un sacrificio era a la caída de la tarde. Estos sacrificios continuos se hacían en ocasión del culto matutino y del culto vespertino en el campamento. Allí me reuniré, dice Dios, conociendo las pruebas que afrontarían en su peregrinaje por el desierto,
Dios les dio la seguridad de que su presencia estaría con ellos. En ocasión de su dedicación, el tabernáculo se llenó con la gloria de la presencia de Dios. La presencia de la Shequina constituía la verdadera consagración del tabernáculo, porque todo lo otro no era sino símbolos y figuras. De esta manera Dios no solo puso allí su nombre, sino también su presencia visible. Esto se cumplió milagrosamente cuando Aarón colocó el primer sacrificio sobre el altar de bronce. El Dios del universo queriendo habitar con los hombres. El santuario es la historia emocionante de un Dios cercano a la humanidad. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Veamos ahora los versículos 12 y 13 de Éxodo 30. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Este es el segundo requisito para la adoración. No habrá ninguna plaga entre ellos, porque serán redimidos. Debían ser rescatados con plata. La plata es el metal de la redención y un tipo de la redención. Todos los que adoraban tenían que ser redimidos. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la adoración pública. Realmente no hay tal cosa. Solo los redimidos pueden adorar. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña dulce,
6 kilos de casia y 3,5 litros de aceite de olivas. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Este superior ungüento será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también con este aceite a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre común no será derramado, ni haréis otro semejante para vuestro uso personal. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Y pasamos ahora al capítulo 31. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Besaleel y Aholiab son llamados y preparados para la obra del tabernáculo. En segundo lugar, el día de reposo es dado como señal entre el Señor y los israelitas. Y Moisés recibe las 2 tablas. Este capítulo parece ser una desviación del estudio del tabernáculo, pero realmente no lo es. Lo que tenemos aquí es un intervalo entre la entrega de la ley y las instrucciones del tabernáculo. Moisés pasó mucho tiempo en el monte Sinaí recibiendo todas las instrucciones. Los israelitas se pusieron algo impacientes mientras esperaban que él regresara. Este capítulo nos cuenta acerca de los artesanos que hicieron el tabernáculo y acerca de uno en particular a quien le fue dado un don especial para hacer los muebles, especialmente los muebles más difíciles. Leamos los primeros 6 versículos de este capítulo 31 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. A estos hombres y a sus ayudantes les fueron dados dones especiales para el artificio. Hicieron el mobiliario del tabernáculo y también las vestiduras. El Espíritu de Dios los habilitó para su trabajo. Quizás surja la pregunta de cuál era el oficio de Besaleel antes de que Dios lo llamara para hacer ese trabajo. Creemos que ya trabajaba con oro y plata y con otros materiales finos, pero le fue dado un don especial de Dios para hacer la obra de Dios, para hacer el trabajo de Dios. Creemos que cualquier trabajo para el cual un hombre sea capacitado, eso es lo que él debe hacer, a menos que Dios se exponga con toda claridad que debe hacer otra cosa. Notamos que existen, por ejemplo, quienes quieren hablar en público, aunque en realidad no pueden. Hay algunos laicos que han decidido que van a ser oradores, pero no están capacitados para la oratoria. No tienen ningún indicio del don de hablar en público, pero siguen hablando tercamente mientras malgastan los otros dones útiles que sí tienen. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que cuando servía de pastor en la ciudad de Nashville, en los Estados Unidos, uno de los diáconos de la iglesia vino el primer día en que llegó y le rogó que nunca le pidiera orar en público. Me asusta, le dijo, es que sufro de una nerviosidad al hablar en público y no puedo dominar el temor. Tiene que ser anormal, pero me pongo en ridículo cuando trato de hablar en público, dijo el hombre. Este hombre era superintendente de una compañía de tranvías y tenía una posición ejecutiva, pero confesó que nunca podía hablar en público. Sin embargo, se puso a la orden para ayudar a su pastor en cualquier otra cosa. Sucedió que él llegó a ser el mejor ayudante del Dr. McGee y siempre estaba allí mismo cuando él lo necesitaba. Antes de que el Dr. McGee se despidiera de esa iglesia, dio gracias a Dios por aquel hombre que no tenía el don de hablar en público, pero que era fiel en hacer uso del don que Dios le había dado.
Bezaleel bien pudo haber sido muy semejante a algunos laicos en nuestros días. Bien pudo haber dicho, mira, Señor, yo quiero más bien llevar aquellas vestiduras sacerdotales. Quiero servir al Señor así como a Aarón. Pero Dios dijo, bueno, esa no es la manera en la que yo quiero que me sirvas. Hasta cierto punto, el don de este hombre tiene más importancia que el don de Aarón. Su don fue esencial para la construcción del tabernáculo. Y amigo oyente, Dios le dará a usted un don si perfecciona los talentos que ya tiene. Dios nos da talentos, pero quiere que los dediquemos a Él y quiere que el Espíritu Santo los tome y los use. No todos tenemos los mismos talentos y dones. Está circulando en la iglesia hoy en día la impresión falsa de que si uno no puede cantar en el coro, no enseña una clase de escuela dominical, o no puede hablar en público, o servir de ujier o portero, pues no figura ya en el asunto. Creemos que hay literalmente centenares de dones que Dios da a los hombres para que les sirvan. Le toca al individuo determinar cuál es su don o sus dones. Cualquier don que el Señor le haya dado, a él le gustaría que el Espíritu de Dios lo tome y lo use para su servicio. Hay otra cosa en este capítulo que es de profundo interés y es importante que la veamos. Tiene que ver con el día de reposo. Es algo que muchos pasan por alto. El día de reposo fue dado al hombre inmediatamente después de la creación y fue guardado universalmente. Claro que fue pervertido y cambiado por los hombres. Cuando llegamos al sistema mosaico, notamos que Dios hizo de este asunto del día de reposo uno de los 10 mandamientos dado a los israelitas. En este pasaje, Dios expone con claridad que el día de reposo es únicamente para los israelitas. Escuche usted lo que dicen los versículos 12 y 13 de este capítulo 31 de Éxodo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo fue dado específicamente a Israel. No creemos que jamás fuera dado a la iglesia. Algunos han preguntado, ¿cuándo fue cambiado el día de reposo? Y tenemos que contestar que nunca ha sido cambiado. Fue quitado en cuanto a la iglesia. No estamos bajo el día de reposo que es sábado. No guardamos el sábado porque Jesús estuvo muerto en aquel día y no servimos a un Cristo muerto. En el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de entre los muertos y desde sus mismos comienzos la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Ese fue también el día en que nació la iglesia. El día de Pentecostés era el día después del sábado. El día de reposo primero fue dado a toda la raza humana, pero el hombre se apartó de Dios y Dios dio el día de reposo exclusivamente a Israel. Veamos ahora el versículo 14 de Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Quisiera preguntar a quienes alegan guardar el día de reposo, si lo guardan todo el tiempo, y si matan a todos aquellos que no guardan el día de reposo todo el tiempo, como lo exige la ley. El versículo 15 reafirma lo relacionado con este día. Leamos. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Si a un hombre en Israel se le encontraba recogiendo leña en el día de reposo, era muerto a pedradas. Ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 31 de Éxodo dicen, Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este pasaje explícitamente dice que los israelitas, y no la iglesia, debían guardar el día de reposo. Los israelitas son un pueblo terrenal y pertenecen a la primera creación. La iglesia es una nueva creación, y a ella le fue dado un nuevo día para guardar, y aquel día es el primer día de la semana. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 31 de Éxodo.